El libro que presentamos hoy tuvo como objeto la investigación de los discos giratorios, unos artefactos culturales realizados por los protopastos y que fueron declarados Patrimonio Nacional junto a todo el hallazgo realizado en el municipio de Pupiales, cementerio de Miraflores. Son unos objetos realizados en bronce y oro. Tienen un agujero en su centro que es de donde se cree eran colgados y unos dibujos relacionados con el mito de este grupo en todo su espacio pictográfico. La principal característica que los hace únicos en su género es que tienen movimiento y producen efecto en los espectadores que los observan. Quizás esto fue lo que despertó en el grupo ideograma colectivo la admiración, y por eso se buscó y se intentó reevaluar las investigaciones que se habían hecho hasta ese momento, enfocando el estudio de estos objetos hacia otras perspectivas como la interpretación de su parte gráfica y sus signos visuales. Para esto se partió de una pregunta concreta: ¿cuál era el significado de las inscripciones plasmadas en los discos giratorios protopastos? Para poder resolver esta pregunta se partió del área semiótica y de una línea de investigación particular que es la arqueología de la imagen, que es una propuesta que se elaboró en el programa de diseño gráfico y se considera el devenir de esta. De esta manera, la metodología que se usó en la investigación de este proyecto antes de elaborar el libro fue la arqueología visual. El paradigma utilizado fue el interpretativo y el enfoque el histórico hermenéutico. La investigación fue cualitativa y no buscó validarse en datos cuantitativos, aunque hizo uso de esta información en el capítulo 3. Se realizaron entrevistas individuales no estructuradas a profundidad a líderes de la comunidad de los pastos, expertos regionales sobre el tema y sobre todo habitantes de Pupiales que participaron en el levantamiento de los artefactos arqueológicos. Así, el libro Arqueología Visual de los discos giratorios protopastos es el resultado de la investigación que mencionamos y que se estructuró en 5 grandes capítulos. En el primer capítulo se habla sobre la arqueología de la imagen haciendo alusión a la línea de investigación. En esta tratamos de observar cómo es entendida la imagen en el mundo andino y cómo es entendida la imagen en el mundo occidental. Sobre el contexto de Pupiales, por supuesto, sobre el cementerio de Miraflores, mostramos cómo entre 1971 y 1972 los señores Pompilio Ortega, Carlos Palacios y sus familiares efectuaron uno de los primeros hallazgos en el predio de propiedad del señor Elías Palacios. Posteriormente siguieron otras excavaciones, algunas en forma clandestina y otras en forma oficial, hasta que el Gobierno Nacional, por intermedio del Instituto Colombiano de Antropología, tomó las medidas oportunas para preservar este tesoro de bien común. Exponemos también cómo se pudo haber obtenido el metal a través de sus minerales y cómo se pudieron lograr las aleaciones oro-cobre y bronce-oro. Sin embargo, es evidente la relación entre la cultura tumaco-tolita y los pastos. De esta manera concordamos con investigaciones recientes que aseguran que en el extremo norte del Perú se trabajaron los bronces y hay evidencia de la explotación de bronces estañíferos y bronces arsenicales, materiales en los que se elaboraron los discos. En el capítulo 2 hablamos sobre la sintaxis visual. Vemos cómo eran recibidas como estímulo estas imágenes y cómo todavía no eran recibidas como signo, es decir, que no tenían significado. En este sentido exponemos algunas características propias de estas imágenes como el fondo, la figura, la forma, la concentricidad, la radiación, el color, la repetición, la textura, el movimiento, el ritmo, los módulos, la continuidad, entre otros. Estos aspectos nos ayudaron a establecer una serie de simetrías como la simetría de punto, la simetría radial, la simetría de eje o plano y la simetría mixta. En el capítulo 3 nos enfocamos en la semántica visual, concretamente en el significado. Exponemos, por ejemplo, cómo lo concéntrico puede generar representaciones de espacios territoriales, transición o muerte, como el caso de los chamanes cuando consumían yagé. En cuanto a la textura, se deben abordar 2 tipos, la textura visual y la textura táctil. También hacemos referencia a diferentes módulos. Un caso específico es el de la cola de mono, que es muy conocido en Nariño, pues se constituyó como tótem y por ende es un ancestro sagrado. Mostramos cómo estos módulos fueron empleados de alguna manera como un lenguaje dentro de los pastos. Finalmente exponemos la geometría aplicada y el pensamiento emocionafectivo. Describimos cómo en estas iconografías hay patrones geométricos que se repiten constantemente, donde el hábito fue fundamental más que un conocimiento matemático o abstracto. En el capítulo 4 se expone la pragmática y comunicación visual. Logramos establecer paralelos entre estos y concluir que se utilizaron los mismos principios ópticos para generar efectos visuales como la pregnancia, el positivo-negativo, entre otros.
lo cual no solo determina el alto grado de sabiduría artística del grupo indígena precolombino, sino un discernimiento alrededor de la geometría aplicada. Lo que hacen estos discos es producir ilusiones ópticas, pues aunque el artefacto se mueve, las sensaciones que causan las imágenes en realidad son aparentes. Hay que subrayar que no se han podido encontrar otros artefactos con el manejo gráfico complejo y el reconocimiento visual profundo como los que se encontraron en el disco de este grupo, por lo que es importante entender que son un patrimonio que hay que cuidar y seguir investigando. En esta misma sección exponemos que los discos giratorios no trascendieron porque no se siguieron reproduciendo, pero sí lo hizo su retórica visual, a través del mito. Esto lo podemos ver en las artesanías contemporáneas, por ejemplo en el mopa mopa, los murales, las camisetas en logotipos actuales de empresas de transporte terrestre público, en imágenes identitarias como las de la Plaza del Carnaval de Pasto, entre otros. Esto nos permite comprender que la ceremonia visual constituye un medio de difusión de reproducción cultural y una forma de legitimación, pues es por la imagen que el mito se transmitió y se quedó en los bordes para posteriormente retornar. Sobre conclusiones y recomendaciones exponemos la importancia de las leyes del patrimonio cultural, la necesidad de realizar otras evaluaciones arqueológicas y hacemos alusión sobre cómo los investigadores actuales muestran poco interés por llevar nueva información y escuchar las necesidades de la población de Pupiales. No hay que olvidar que al encontrarse en su territorio, estos artefactos hacen parte de su memoria. En este sentido, es importante mantener comunicación sobre la información que se vaya adquiriendo alrededor de los discos. Recomendamos realizar muestras itinerantes, quizás réplicas visuales que lograrán llegar a todas las comunidades. En este sentido y por estas razones, el Grupo Ideograma Colectivo decidió presentar ante el Ministerio de Cultura la beca de investigación para procesos museológicos. En ese proyecto, denominado Papial, se desarrolló una unidad museográfica para el Museo Juan Lorenzo Lucero, en donde se pudo disponer la información antes mencionada en un formato apto para todo el público y de esta manera llegar a diferentes grupos como resguardos indígenas, grupos campesinos y diferentes sectores de Nariño y Colombia.